Fijaros cómo los caballos salvajes se van acercando. Desde luego, vaya postal, qué mejor sitio donde quedarse tirado. Pues venga, después de esta pequeña paradita, seguimos camino. ¡Vamos! Después de salir de las aguas termales, que las tenemos justamente por ahí detrás nuestro, decidimos hacer una paradita, más que nada para hablar un poco de la zona remota en la que nos íbamos a meter, ya que no íbamos a tener ningún tipo de ciudad ni pueblo más cerca de unos, no sé, 300, 400 kilómetros, con lo cual teníamos que ver si lo llevábamos todo y cómo debíamos actuar en caso de que nos sucediera algo, ya que la zona por la que íbamos a ir estaba totalmente perdida en medio de la nada, tal y como podréis comprobar por el tipo de caminos que vamos. Así nos gusta hacerlo en Travel Mere, ir por zonas por las que no va nadie. Ahí en el bosque. Ahora. Barrito aquí. Y aquí va a venir nuestro primer obstáculo con el barro, que la verdad pasamos de forma bastante digna, poniendo los pies, pero pudimos salir bastante bien, lo cual no sé si acabó jugando en nuestra contra de cara al segundo tramo de barro que nos encontraríamos, ya que el aspecto externo del barro podía parecer el mismo, pero a nivel interno el barro no sería el mismo. Y aquí en nada llega nuestro segundo gran obstáculo de barro, que quizás yo me tomé demasiado a la ligera por lo fácil que pasamos el anterior, pero desde luego fue uno de los puntos del viaje en los que más atrapados nos quedamos con el barro. Venga, Juli, tira, no te quedes atrapado aquí, aunque sea como en el otro con los pies, pero tira, no te quedes parado ahí. Sigue. Mikel, que me sigue por atrás con todas las ganas del mundo, pero yo me he quedado atrapado ya. Mikel va directo a ver si pasa. ¡Oh! ¡Pata! ¡Pumba! Pues se queda clavado también. Aquí liada, padre. ¿Puedes? No el pie debajo. Hostia, pero sabes, espera. Que se aguanta. Lo bueno es que al menos nos hemos quedado justo el uno al lado del otro. Por aquí igual no se puede ver, pero la hierba esa esconde debajo un gran barrizal que se extiende muchísimo. Perfecto, y ahora se cae la otra moto. Ahora me otro lado de pie. Espera, sí, puedes. Buah.
Estoy metiendo el pie. Déjame cambiar aquí. Oh. Bueno, al menos el pie de Mikel finalmente liberado. ¿Y esta agarré yo ahí? Mira. Las botas metidas totalmente en el barro y agua que había. No puedo. Ahora. Aquí el problema era que cuando uno se ponía a ayudar al otro, pues su moto se caía al suelo. Es decir, que lo que teníamos que conseguir era que uno de los dos consiguiera aguantar su moto tan solo con el barro, ya que el caballete no se podía poner. ¿No se aguanta la tuya? Bien ahí, Mikel. Agua. Tío, no me olvido que estuvieron encargadas. Tío, a mí que me estoy mirando la ropa. Un poco de agua. Ahí. ¿Me aguante? Vale, deja, deja. No. Mentira. No. Cuidado. Otra cosa no, pero aquí se nota que estamos un rato cansados. ¿Qué? Bueno, cuando los veamos quizá hay que ir con más cuidado y mirar primero un poco. Sí, ¿no? Por arriba. Sí. Vamos a ver los dos empujando. Venga, una moto sacada. Ahora ya solo quedaba la de Mikel, que si os fijáis está muy hundida en este barro tan pegajoso y pesado que dificultaba mucho sacarla. Venga, Julie, que no se diga que no lo pones todo para sacar la moto.
La moto no sale, así que habrá que buscar soluciones. Va a haber que manchar las maletaderas de cemento impermeables, tirarla para aquí y... ¿no? Yo creo que sí. Voy a hacer un viaje más esto, que casi lo sacamos, Como veas esta mierda, tú tirar ahí, yo cojo de aquí, a ver si puedo. ¿No ves que entonces ya es mejor ponerla aquí? Está más fácil. No, hay que tirarla al suelo. ¿Tirarlo al suelo? Sí. Y así la moveremos. Sí. Sí. Fijaros ya tan solo lo que cuesta tirar la moto al suelo. Fijaros cómo los caballos salvajes se van acercando. Desde luego, vaya postal, qué mejor sitio donde quedarse tirado. Un poquito gordo, lo tienes aquí. A ver si otro que está dado. Son planos. Y ahora vamos a levantar esto con la mina. ¡Buah! Espera, espera. Ahí está. Poca caña, poca. Fijaros aquí cómo debe ser este barro, como para que se me hunda una pierna hasta la rodilla y la otra se me quede fuera. Si se hunde así con mi peso, imaginaros la moto que pesa 3 o 4 veces más que yo.
Si os acordáis de los episodios 5 y 6, el embrague de Miquel no estaba muy bien, que digamos. Así que no lo queríamos forzar, sino queríamos meternos en un problema muy grande por quedarnos tirados aquí en medio de la nada. Bueno, veníamos a esto, ¿no? A esto. Sí, que estas cosas iban a pasar. Ya está ahí, ¿eh? Sí. Yo creo que con esta la sacamos. Si pensábamos que ayer teníamos los pies mojados. Sí, que no sé, será por el calorcito o lo que sea, pero de momento me los noto más o menos bien. No, el motor ya no toca, ¿eh? Venga, va, que la sacamos. Venga, vuelta a empezar. Paciencia. Hay que intentarlo y volverlo a intentar, porque lo que está claro es que no nos podíamos quedar ahí en medio del resto de nuestra existencia. Porque lo que estaba claro es que era muy, pero que muy difícil de que alguien nos viniera a rescatar aquí. Estábamos ya muy perdidos en medio de la nada. Por suerte que compramos unas boticas, porque esto con bambas... Nos quedan ahí metidas ya. Venga, 1, 2... Pero... O sea, lo normal sería coger, sacar cosas, girarla de lado. Es la manera más fácil y rápida de sacarla. Rápida no sé, pero fácil seguro. Y los dos bueno, es lo de volver a levantarla, Pero para un lado y los dos con la rueda de adelante hacia allí. O los dos, así, intentémoslo así los dos. Y ahí adelante. ¿Quién dice que el número 13 no da buena suerte? Celebración austera porque aún nos quedan muchos kilómetros que recorrer durante el día de hoy. Esto acaba de empezar.